Jehová sea con ustedes, Jehová les bendiga. Vamos a continuar. Permítame, vamos a poner la presentación. Y vamos a cambiar aquí. Bien, ya tenemos pues ahí la presentación del estudio este que vamos a continuar. Y vamos a ver algo del día domingo. Ya avanzamos, ya vimos lo que es la parte que corresponde a Abraham, que por aquí, aquí les había puesto que este será el esquema del estudio y estamos ahorita en Abraham. Ahorita vamos pues a continuar y precisamente desde donde dejamos, eh, pues miren, es importante, quizás vaya un poco lento, pero es importante considerar el entorno sociocultural donde se desarrolló Abraham. ¿Por qué? Bueno, pues hay que considerar que nosotros somos, eh, pues dentro de nuestra religión, el cristianismo, se originó precisamente con Abraham, dentro de una de las promesas que corresponden. Ahorita vamos a ver con las promesas. Pero les comento que es importante considerar el entorno sociocultural de Abraham, puesto y que donde él se encontraba, o mejor dicho, su familia, que estaban en una ciudad de Caldea, Ur, y esa región, esa ciudad era politeísta. Y bueno, yo les comentaba qué pasó en el seno de la familia de Abraham. Y bueno, no sé si ya había surgido una idea religiosa diferente y motivó al padre de Abraham salir de Ur de los Caldeos. Él es quien salió de Ur de los Caldeos con toda su familia hacia Canaán. ¿Un vasito? Y bueno, él se estableció en una ciudad, Aram, cerca de Canaán, por esa región, y ahí vivió hasta 200 años, dice la escritura, y murió. Y de ahí, de Aram, es en donde Moisés recibe su mensaje, el mensaje de Jehová. Sin embargo, bueno, hablando sobre el entorno de, de Abraham, donde se desarrolló, pues ahí se los estoy presentando. Pero quiero hacer un pequeño, algo que les comentaba desde el domingo y surgió por ahí la inquietud de, pues, algunos comentarios al respecto de por qué, eh, cómo nosotros interpretamos la Biblia, qué es lo que pasa cuando nosotros leemos. Miren, el, yo hice por ahí una pequeña prueba, ya ustedes quizás si vieron el video del estudio del domingo se enteraron, pero el, el sábado estábamos en la clínica del Iste y ahí, no exactamente así, no le tomé la foto a ese letrero, pero me llamó la atención que en uno de los consultorios estaba, aparte de ahí estaba este letrero que decía doctora Lozano, T.B. 16 horas. Y me quedé de pronto pensando y la idea que se me vino y que después yo se las preguntaba ahí en el estudio y ahorita pues yo le preguntaría aquí a nuestra hermana Janet, eh, ¿tú qué crees que diga ese letrero? ¿Cuál letrero? Ese letrero que les estoy poniendo ahí en la imagen. ¿Sí la ves? Dice doctora Lozano, TV, 4 de la tarde. Sí. ¿Qué crees qué quiere decir ese letrero? ¿A qué se refiere?
pues que la que atiende en ese consultorio es la doctora Lozano y su turno empieza a las 4 de la tarde. Ajá, ok. ¿Y qué te sugiere ese que TV? TV, turno vespertino. Así es, así es. Sin embargo, yo les comentaba, y esto, bueno, pasó el domingo precisamente, que lo que sugiere es televisión. ¿Sí? Bueno, pero si Precisamente, estás hablando de doctor, pues es turno vespertino o turno matutino. así es la lógica. Sin embargo, pues por Ajá, ahí la que lógica. que ahí está todavía nuestro hermano Saúl, pues decía eso, que si a las 6 de la tarde se iba a ver la televisión, ¿no? A las 4 de la tarde, perdón. Y parecía su sugerencia. Esto lo hice, y precisamente, mis hermanos, porque considerando que cuando nosotros leemos la Biblia, nuestro cerebro, pues, utiliza lo que ya tiene, el conocimiento que tiene para ahorrar energía. Eso es normal, algo que sucede. Y bueno, esto lo comento porque precisamente cuando nosotros leemos la Biblia nos quedamos básicamente con lo que ya hemos aprendido, ya nos han dicho, y que muchas veces no corresponde exactamente. Y precisamente yo les comentaba que estamos acostumbrados, y no me dejarán mentir, que siempre en nuestra congregación se había dicho que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Es correcto, Gloria, es así como lo aprendimos. Pues sí, así lo hemos escuchado. Sin embargo, si me permiten, miren, si me permiten, les voy a poner eh, la escritura, que ahí la deben de estar viendo ya, y es Génesis 12. Y precisamente en Génesis 12 por ahí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Como ven, ahí no menciona a Ur de los Caldeos. Pero si nosotros nos regresamos al capítulo 11 hasta el final, vamos a encontrar en el versículo 31 que dice, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y pues dice que ahí vivió 205 años y murió Taré en Aram. Entonces, como nos damos cuenta, mis hermanos, pues lo que nos habían dicho y que siempre afirmábamos, y no es lo que dice la Biblia. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Pero de igual manera en esta otra traducción dice lo mismo, que dice, deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para todos, y etcétera, etcétera. Esto es importante porque siempre habíamos interpretado que Jehová le había prometido a Abraham una tierra que fluye leche y miel. Aparte, la escritura sí la menciona más adelante. Pero Oye, aquí, hermano, sí, a ver, adelante. entonces Harán y Ur puede significar la misma ciudad, o sea, el mismo lugar, o son No, diferentes, ¿no? no, son diferentes. Okay. Ur está en Caldea. A ver, voy a poner el mapita por aquí. Miren, para que lo veamos. Este, podría ponerles todo, pero miren, aquí abajo está Caldea y para acá arriba está Canaán. O sea, no está en el mismo lugar. Por aquí está Babilonia, aquí está el río, y acá hasta arriba está Siria en esa época, y todavía no existían todas estas tribus de Canaán, están hasta acá arriba.
Entonces, hacia esa parte era donde se iba a ir la familia de, Abraham. de Abraham. Gracias. Entonces, aquí lo importante, pues, déjenme regresar a mí. Lo importante es que notemos, pues, que no es como lo habíamos leído. O sea, más bien no es como creíamos, sino que si nos esforzamos un poquito y hacemos caso a lo que posteriormente dice el Señor Jesucristo, o como dice en la Escritura, que escudriñemos, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente así es. ¿Y esto por qué? Bueno, porque de aquí va a partir algo importante, porque lo que Dios le promete a Abraham no es una tierra pródiga, ¿sí? Le dice que lo va a hacer una gran nación, va a ser una nación grande y lo va a bendecir. Entonces, inclusive en alguna vez en un estudio yo les comentaba que pues si Dios le había prometido a Abraham una tierra que fluye leche y miel y que saliera de donde vivía, pues no le cumplió, porque si leemos más adelante la Biblia vamos a encontrar que Abraham tuvo que irse a Egipto porque a la tierra donde llegó había hambre y desolación. Entonces, pues como que no desciende. Pero entonces, si leemos correctamente, vamos a ver que Dios nunca le prometió a Abraham que era una tierra que fluye leche y miel. Le dijo que iba a ser una nación grande y como tal es exactamente lo que hizo. Y esto es importante porque hasta el día de hoy, que ya es el pueblo judío, lo que queda del pueblo de Israel, de origen hebreo, es apenas una parte que es la octava parte de lo que era y que siguen esperando un Mesías que les dé esa tierra de esa promesa de Jehová a Abraham de hacerlos una gran nación. Bueno, ese es allá. Pero para nosotros esto es importante porque la promesa a Abraham es para su pueblo. Como vamos a ver posteriormente, realmente Dios bendice a ese pueblo y sí lo hace prosperar. Pero también se encuentran grandes lecciones ahí de correspondencia, de cómo hacer para que la bendición de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, cómo se manifestó en su pueblo. Entonces, la lectura real de la Biblia, importante es que entendamos eso. Quizás, pues sí, es bonito, como les comentaba el domingo, espectacular saber mucho y poner la Biblia como la historia universal, pero eso realmente no tiene ninguna importancia, más que el efecto que nosotros pueda hacer para que nosotros podamos alcanzar la promesa de vida eterna de Jehová nuestro Dios, que a final de cuentas es el propósito de la escritura Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en esta evolución, yo les comentaba desde que inicié este tema, en que hay una disonancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente ahí se manifestarán las dos promesas, ¿sí? Y vamos a ver que esas dos promesas, primero vamos a ver, permítanme, voy a regresarme por acá. Aquí está una de las promesas que da a Abraham, pero estoy poniendo también un versículo de Romanos 2:7 muy conocido por nosotros, que dice lo siguiente: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y en el seno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que somos participantes por adhesión al nuevo pacto que celebra con su sangre, para que la promesa ya no sea de una gran nación y de muchas bendiciones, sino que sea de vida eterna en su reino. Entonces entendemos pues que lo que ahora, la diferencia que puede haber entre ambas promesas, esto es muy importante porque nosotros vamos a luchar ya no
por la bendición, por todo lo que podamos alcanzar ahora de vivir bien, de tener grandes posesiones, no sé, eh, a veces que nosotros nos esforzamos por tener muchas posesiones, como vemos y analizamos calmadamente, como lo vamos a hacer poco a poco, lo que correspondería al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o esas dos partes de la Biblia, vamos a encontrar que en la parte anterior se centra sobre todo en el beneficio de esta vida, de estar bien, de tener posesiones, de recibir esa bendición. Mientras que ya después de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto, la nueva promesa, que es ahora, también ojo con esto, la promesa, esta primera que hace nuestro Dios y que se la hace a un pueblo. A Abraham le dice que si deja todo lo que tiene, su tierra, su familia, todo, entonces en él comenzará una gran nación. Y vemos cómo de Abraham pues pasa a Isaac y luego Jacob, que le cambia el nombre, y de la descendencia de Jacob surgen las 12 tribus que conformarán el pueblo de Israel, como su nombre lo indica. Y es ahí pues donde culmina, pero también ciertamente hay una extensión de la bendición de Jehová en Abraham y le dice que todas las naciones serán benditas en su nombre. Esta es la parte importante en la cual podemos encontrar quizás la concatenación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay que diferenciar bien y no, y bueno, pues claro que todos deseamos que nos vaya bien en esta vida, pero esta va a pasar, mis hermanos, no dura mucho tiempo. Al que más, fíjese, todos se han muerto y no se llevaron nada y terminaron hechos polvo. Entonces esa expectativa no es muy halagüeña si nosotros ponemos la esperanza en ello. Por eso es importante que separemos bien ambas cosas. Ahora bien, cómo, qué actitud vamos a tomar ante cada una de estas dos promesas? Bueno, perdón por lo que voy a decir, mis hermanos, pero yo he escuchado dentro de los pedimientos de oración y esto que realmente se busca salud, dinero, y perdón que lo diga así, lo voy a decir para generalizar, salud, dinero y amor generalizado. Inclusive a veces hasta cosas banales, por ejemplo, que me vaya bien en mi viaje, que me salga bien el examen, que me den el trabajo, que me den el mejor, posturas de ese tipo. Y eso no tiene gran importancia. Eso realmente no tiene gran importancia, sino que entender qué es lo que quiere Dios de nosotros para que nosotros seamos dignos y merecedores de su promesa. Porque créanlo, a lo mejor si nos va bien, a Israel le fue muy bien. Cuando le fueron fieles a Dios, les dio poder y riquezas. Y ahí va a estar, lo vamos a ver cómo le fue también a Jacob, cómo le fue también a Abraham, se llenó de bienes, inclusive por ahí hay una parte en donde tiene una relación con un personaje, Melquisedec, que tiene un origen oscuro porque no se sabe de dónde viene, ni quién es, ni nada. La Biblia dice que era el sacerdote del Dios Altísimo, pero si nosotros consideramos que en la época de Abraham, pues realmente no se conocía a Jehová, ¿cómo es que ya había un culto al Dios Altísimo? La Biblia no lo menciona. No sé si haya, tal vez sí por ahí. De hecho hay antecedentes. Ya les comentaba desde el otro día también de los antecedentes, por ejemplo, del diluvio en las epopeyas de Gilgamesh y en el diluvio mesopotámico y cómo lo describen exactamente como está en la Biblia. Esto, entonces, de este Melquisedec lo menciona precisamente ahí cuando Abraham tiene que ir a rescatar a Lot, pelear y que vence al enemigo y cuando regresa pues le presenta eh,
la parte que le corresponde ahí por ser, recibe la bendición de Melquisedec y lo menciona como el sacerdote del Dios Altísimo. Posteriormente los apóstoles también hacen la figura de Melquisedec como el inicio del sacerdocio, pero con la herencia que tiene Jesucristo nuestro Señor como sacerdote único. No entiendo, yo les voy a ser honesto, realmente la relación que existiría ni por qué lo mencionaron. Posteriormente vamos a tratar ese asunto, pero ahorita pues se los dejo ahí porque realmente no hay, de hecho todo lo que se dice es que Melquisedec era rey de Salem y Salem corresponde a lo que sería Jerusalén posteriormente. Y eso nos haría preguntar si ya existía antecedentes de del conocimiento de Dios, del Dios único Jehová. Tal vez sí, pero bueno, no vamos a entrar tanto detalle porque no tengo yo, cuando menos, la capacidad. Si alguien la tiene, pues se lo agradecería que nos compartiera. Hasta ahorita lo importante pues es que hagamos este señalamiento de las promesas y que bueno, regresando un tanto al entorno de Abraham, porque con él comienza todo esto, yo quiero comentarles mis hermanos y que les voy a mencionar también, les voy a poner por aquí, esto que están viendo ustedes en su pantalla es un trozo de plata, es el vestigio más antiguo de las escrituras del Antiguo Testamento, mucho más antiguo que los rollos del Mar Muerto, mucho más antiguo. Es un pedacito de plata y la escritura que tiene es esto que tienen a la derecha y que es que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Parece ser que era la bendición con la que se despedían o llegaban y quedó grabada en este pedacito de plata muy, muy antiguo y yo creo que es una de las posesiones más valiosas que podrá tener el pueblo de Israel. Esto se encuentra en números 6, 23, 27, que es lo que mencionaban como bendición. Esto sería el vestigio real más antiguo. De todo lo demás no existe más nada. Me pareció muy interesante esto porque, el, como ven, esto es exactamente lo que dice aquí en número 6, 23, 27 y esto nos da seguridad de que realmente todo lo que se menciona en la Biblia es fiel, copia, nota, copia fiel de lo que existía. Pero vamos a ver que realmente lo que se menciona es que la Biblia se empezó a escribir, por lo que la misma Biblia dice, mucho después de la época de Abraham. Y por lo tanto, mucho después de la época, vamos a decir así, de, de cuando se inició, que es Mesopotamia. A ver, yo le pregunto por ahí a nuestra hermana María Isabel, ¿cuándo se empezó a escribir la Biblia? Perdón, no tengo ese dato ahorita. A ver, ¿alguien sabe cuándo se empezó a escribir la Biblia? Dice nuestra hermana Rosalba, fue Moisés, efectivamente. Él es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Por lo tanto, se empezó a escribir con él. Así de sencillas a veces unas deducciones que podemos sacar. Entonces, como ven, dentro del entorno en el que se desarrolló tanto Abraham como Isaac, Jacob, inclusive el inicio de las 12 tribus hasta que salieron de Egipto, no había nada escrito. Si nosotros consideramos la Biblia nada más. Porque si el autor de los primeros libros de la Biblia fue Moisés, pues ahí fue cuando se empezó. A ver, adelante, nuestra hermana Marisa. Se presume que aproximadamente 1500 años atrás
y su redacción involucró a diferentes autores en distintas épocas. Sí, así es. Entonces, precisamente aquí, si empezamos a hacer cuentas y echar números, vamos a ver que a veces los números no corresponden mucho a las épocas, pero eso no tiene mayor importancia. Realmente, mis hermanos, sinceramente yo creo que lo importante que tenemos que enfocarnos es en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no en lo que sepamos o de lo que podamos presumir, ¿sí? Entonces, eh, vamos adelante. Este ya lo vimos. Y nos vamos pues entonces hasta Abraham con sus promesas y que salieron de Ur, de los caldeos, salieron de su entorno. Abraham le dice, sal de tu familia, deja todo. Y fíjense, a ver, otra preguntita por ahí. Hay algo que es muy similar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y en las palabras de Jehová, nuestro Dios, Abraham. Y bueno, podemos considerar que esas palabras nuestro Señor Jesucristo nos las dice a nosotros. Y cuál es la similitud que hay entre lo que nos dice y lo que Dios le dice a Abraham. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Quién nos quiere ayudar? Pueden citar la Biblia, pueden verlo también, porque ahí en la Biblia lo dice. Ahí les va. Fíjense lo que dice aquí. Que Dios le dijo a Abraham, deja tu casa, tu familia, deja todo y vete a donde yo te digo y te voy a bendecir. Parafraseando y en términos generales. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, deja todo, niégate a ti mismo y sígueme. Abandona todo. ¿Se dan cuenta entonces la similitud que hay entre las dos promesas? A Dios le dice a Abraham, sobre todo esta parte, deja a tu parentela, deja a tu familia. Y ya ven lo que nuestro Señor Jesucristo dice, que dejemos todo. Inclusive dice, niégate a ti mismo y sígueme. Es la condición que pone. Ahora, dentro de la práctica, ¿realmente lo hacemos? Bueno, pues Abraham no dejó toda su parentela, se llevó toda su familia. Y con su familia formó esa gran nación. Ahora, nosotros no tenemos que abandonar todo. Al contrario, se trata de llevar a todos con nosotros, no irnos con los de afuera, sino los de afuera traerlos hacia adentro. Valga esta expresión, ¿no? Me refiero a que nosotros buscaríamos, si encontramos ese camino, esa senda hacia la promesa de nuestro Dios, a la vida eterna, pues entonces es nuestro esfuerzo de invitar, de poder traer a alguien más. Pero aquí lo importante también es que nosotros consideremos que no podemos ofrecer fantasías, porque lo primero que se dice muchas veces, a veces más o menos así, es que si confías en Dios te va a ir bien. Tú llégate a Jesucristo y tus problemas desaparecen y te va a ir bien. Y realmente no crean, bueno, no siempre sucede así. A veces las personas que inclusive más devotas en ese sentido no les va tan bien. Entonces, realmente no tiene relación con lo que en esta vida tengamos o podamos alcanzar o tener relacionado con lo que podemos alcanzar en la promesa de Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, la Biblia nos va a abrir ese sendero, ese camino, pero tenemos que escudriñarla. Tenemos que estar muy pendientes
de cómo lo va a considerar Jehová nuestro Dios. No tal vez tanto como quizás que nosotros esperaríamos que nos fuera. Y bueno, en este sentido, mis hermanos, pues yo creo que es importante que consideremos, pues, tal vez esta situación y que nos aboquemos, permítanme, ay, y que nos aboquemos entonces en orientar nuestra vida dentro de lo que nuestro Dios quiere y que nuestro Señor Jesucristo nos los pone de una manera clara, de una manera contundente, con el ejemplo mismo de su propia persona. Por ello, bueno, sí, el Antiguo Testamento lo podemos analizar porque son los antecedentes y el origen, pero la parte importante de nuestra o de qué debemos de hacer la vamos a encontrar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento. Hasta aquí, mis hermanos, bueno, voy a dejar esta parte que correspondió a Abraham. Vamos a continuar analizando esto en la persona ahora de Isaac. Y pues esto recuerden que es para ver el canon de la Biblia, qué es el contenido y qué es realmente la Biblia. Que Jehová les bendiga y les guarde, mis hermanos. Jehová